hace años y hoy el salario de los españoles está por los suelos. Y preguntémonos, ¿dónde está la izquierda? Destruida, no existe, no hay un referente porque la gente no le tiene confianza. Si en México los representantes de la izquierda formales que han ocupado cargos y que como bien dijo Gerardo, cuando compitieron en las elecciones no dijeron que iban a hacer las tropelías que están haciendo. Pero bueno, la derecha es su problema, nuestro problema es la izquierda. Y para cambiar las cosas hay que hacer lo que se debe hacer. Y con un cambio profundo, porque muchos dirán que tan solo somos un puñado los que estamos en el Senado, pero no es cierto. De este conglomerado que existe ahora, saldrán quienes van a dirigir de otra manera a la izquierda, que van a representar de otra manera a los trabajadores. No somos grupos corporativos, no somos grupos que controlan, somos un grupo de ciudadanos que decidió hacer lo que estaba en sus manos hacer. Hasta este momento no nos ha alcanzado para bloquear todos los accesos del Senado, y no es un problema nuestro. Estamos aquí desde poco antes de las 6, invitando a todos los compañeros, y no hay más que agradecer a quienes han atendido este llamado, porque no están obligados por nadie, no están pagados por nadie. Es la conciencia que cada uno de nosotros tenemos para hacer lo que debemos hacer. Y por eso tiene salvación la patria, por eso tiene razón, tiene sentido llevar a cabo más acciones. La salvación de México va a ser obra de los mexicanos, no va a ser una imposición o de que tengamos al Santo Señor de Chalma atrás de haga el cambio. Lo vamos a hacer nosotros y hay que explicarle y enseñarle a la gente, obligado a lo imposible. Y nosotros reconocemos que en efecto, por no utilizar esos mecanismos de presión y de control corporativo, no pudimos cerrarlo, pero tampoco vamos a simular, ni vamos a decir que tenemos una fuerza que no tenemos, porque no nos interesa ese tipo de fuerza. Parte de la desgracia de la izquierda en México es que ha incorporado los mecanismos del PRI, la corrupción, el control corporativo, la simulación, es la que nos ha impedido llegar al poder. Porque la gente es sabia y sabe que de esa forma no vamos a ningún lado. Por eso hemos iniciado un proceso con mucha gente para abrir nuevamente caminos que tengan que ver con cambiar este país. Y esta experiencia que tenemos, que iniciamos el 15 de septiembre en el llamamiento al pueblo de México, y que previmos y tuvimos razón de que la orientación del Partido Acción Nacional y del PRI es empobrecer más a la gente para que solo algunos cuantos tengan la riqueza que nos pertenece a todos. La reforma fiscal que se avecina, que se dice va a llegar al 22% en el IVA y entre el 6 y el 9% en alimentos y medicinas, es algo que esperamos y vamos a enfrentar con nuestras fuerzas mínimas, pequeñas, las que estén a nuestro alcance, pero la vamos a enfrentar sin ningún titubeo y la vamos a enfrentar apelando nuevamente a la gente para impedirlo. Quienes tienen la fuerza, los sindicatos, los partidos de izquierda, si no mueven un dedo, que en el 2015 no se quejen, que en el 2015 no se pregunten por qué la gente les va a dar la espalda. Nosotros no tenemos la obsesión de tener un cargo en el 2015. Nuestro objetivo es impedir que en este país se sigan instaurando medidas que solamente tienen que ver con la ganancia de unos cuantos. Esta reforma laboral, además precisamente de abaratar la mano de obra para decir que combaten el desempleo, tiene el objetivo también de servirle a las empresas petroleras. El aumento del IVA se refiere principalmente a que como van a intervenir empresas extranjeras, principalmente en la explotación del petróleo,
la riqueza que produce el petróleo actualmente va a disminuirse, porque recordemos, y ese es otro dato, las empresas, las grandes empresas en México no pagan impuestos. Walmart pagó en el ejercicio fiscal pasado 7 pesos de ICR y 7 pesos de IVA. La Suprema Corte de Justicia le regresó 13,000 millones de pesos a Telmex derivados del IVA, el que pagan toda la gente sus teléfonos. La Suprema Corte le regresó a Teléfonos de México ese impuesto, que es que porque hacen fuentes de trabajo. ¿Y entonces de qué vive el Estado? Pues de la gente que paga sus impuestos a fuerza y del petróleo. Pero como el petróleo se va a regalar a las empresas extranjeras, ¿de dónde van a sacar el dinero para compensar esa pérdida? Pues del IVA, alimentos y medicinas, y de aumentarlo. Y en esas andamos, y andamos explicando, y andamos diciéndole a la gente que tiene que entenderlo. No necesitamos ser senadores o diputados para impedir estas reformas. Hay muchos ejemplos en todo el mundo que demuestran que cuando la gente toma el destino en sus manos, no hay poder que lo detenga para cambiar las cosas. Y de eso estamos apelando ahora a la gente, que está costando trabajo explicarle, es cierto, pero de que lo vamos a lograr no tenemos ninguna duda. Todos los países de Latinoamérica se han estado preguntando en qué momento el pueblo mexicano va a despertar, porque es sin duda el último eslabón en la cadena latinoamericana para hacer un cambio profundo en todo este continente que es nuestro. Este continente con profundas raíces indígenas que quiere un cambio diferente, donde queremos que precisamente la felicidad sea el tono de nuestras vidas y no la pobreza, la miseria, el encono, la violencia que existe en esta. Por eso nosotros estamos confiados que este es un primer paso que hemos dado, que no vamos a cejar y que vamos a continuar, y que creo vamos a tener éxito en el futuro inmediato. Por eso yo en primer lugar quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado, a los que se han sumado, de que estamos en el camino correcto y que no debemos cejar en el empeño. Yo les agradezco mucho que nos acompañen y que tengamos claro que vamos a continuar en esta lucha, y que seguramente en el futuro próximo habrá miles y seguramente millones de personas que, si los representantes populares no lo entienden, la gente los hará entender para cambiar las cosas. Gracias. ¡Bravo! Bien, compañeros, el esfuerzo que estamos haciendo es porque tenemos dignidad, tenemos moral, y no nos vamos a cansar de denunciar todas las tropelías que los legisladores hacen en contra del pueblo. No nos vamos a cansar de decir de que no hay una sola ley en la historia desde que entró el PRI, hicieron alianza con el PAN, que hagan una ley que favorezca a la gente. No hay una. Todas responden a los intereses de los poderosos. Todas. Y hoy no es la excepción. Tendremos que decir o cambiarle el nombre a este edificio, en lugar de llamarle edificio de los senadores, hoy le vamos a llamar edificio de protección civil, porque hacen puros simulacros allá adentro, puro simulacro. Vean ustedes, dicen que van a convocar a la sociedad civil para que venga y escuche los debates, pura simulación. Dicen que van a discutir leyes y que van a invitar a intelectuales, académicos, a organizaciones, para que hagan propuestas y revisen las leyes que están haciendo. Puro simulacro. Dicen que invitan a los sindicatos para que vengan y vean la reforma que están haciendo
para ver qué le hace falta. Puro simulacro. Y a la mera hora viene la votación y los de izquierda que dicen que defienden a la gente, no hay ninguna propuesta, como ya se dijo aquí, en contra de las outsourcing. Ninguna hicieron. Pero sí estaban planteando de que se le hiciera rendición de cuenta a los sindicatos. Está bien, pero ¿por qué no planteaban lo demás? ¿Por qué no hablaban de que se les iba a pagar por horas, de que no iban a tener seguridad social, derecho a la educación, a la salud? ¿Cuándo un hijo con ese salario de un obrero va a poder ir a la escuela? Ahora lo que se está viendo es de que ese salario mínimo, en lugar de pagar uno, pues van a dividirlo entre 2, 3, 4, y así pues los hijos menos van a ir a la escuela, menos felicidad vamos a tener. No somos un país feliz porque no tenemos las condiciones. No podemos ir a un espacio libre, no podemos disfrutar de la cultura, no podemos tener el acceso a un buen libro, a una buena obra de teatro, que las hay, pero ¿con qué la pagamos? Ni abuelos ni amados. No tenemos derecho ahí. Entonces ese salario no sirve, esa reforma no sirve. Hace unos días entregamos aquí una propuesta de reforma en donde decíamos, si no van a mejorar la que está, la Ley Federal del Trabajo, pues que se quede como está. Ah, no, pues se empeñan en hacer la reforma. Y ahora, muy pronto, no hoy, posiblemente el jueves, estén votando ya la ley completa. Y los de izquierda, aquellos que se tragaron el dulce y que cayeron en el simulacro, pues va a votar el PRI y el PAN y van a hacer la aplanadora como siempre. Y esa apertura que decían de que iban a abrir el diálogo con las organizaciones, con los académicos, con los sindicatos, pues esas propuestas quedaron en el aire. Por eso ahora le llamamos edificio de protección civil, en donde se hacen simulacros, se están especializando en hacer simulacros, ¿sí? Aquí los vamos a estar viendo constantemente haciendo simulacros hasta que el pueblo decida echarlos de aquí y elegir a gente que realmente responda a los intereses. Nosotros estamos seguros de que el pueblo muy pronto va a tomar conciencia. No es fácil, pero tenemos que seguir trabajando. Por eso, todos los que nos encontramos aquí, estoy absolutamente seguro de que tienen una alta moral, dignidad, jóvenes que nos acompañan y que seguramente van a seguir discutiendo en donde se encuentran de que es necesario cambiar este país, de echar a estos simuladores, ¿sí? Y que sigan viviendo del erario del pueblo de México. Vamos a continuar, compañeros, entonces, esto es lo que le quería decir, y desde ahora, pues ya hagan su letrero para venir o sus peticiones para venir a tomar talleres de protección civil, para hacer simulacros, ¿sí? Pero contra ellos, porque nosotros no hacemos simulacros con la gente, nosotros estamos de aquí de manera consciente y estamos diciendo lo que sentimos y lo que queremos para México. Muchas gracias. Hace algunos años, allá cerca del Polo Norte, en un país que de pronto, como en muchos, hubo una crisis financiera y como en varios más, decidieron hacer una especie de Fobaproa y con las mismas mecánicas, aumentar los impuestos, dejar a salvo los intereses de los agentes financieros y los bancos, pero nunca se les ocurrió pensar que la gente dijo hasta aquí, y empezaron. Es una experiencia muy interesante porque empezaron a protestar no más allá de 200, cuando se juntaron 2000, la policía los reprimió y eso enardeció prácticamente a todo el país. Y de pronto empezaron a hacer acciones, cacerolazos le llamaron, y ya no fueron 1000,
no fueron 2000, fueron muchos miles los que empezaron a actuar y lograron hacer un paro nacional, y donde mandaron, como dice Balfre, a la banca a todos los legisladores, al Poder Ejecutivo y demás. Esta experiencia no se conoce mucho, empezó en el 2009 y hoy ya tienen un nuevo Congreso Constituyente, están buscando las fórmulas para hacer un nuevo país, y lo primero que hicieron fue llevar a cabo acciones en contra de los que producen las crisis, que fueron los banqueros, y varios de ellos ya están en la cárcel o están a punto de estarlo. Han quitado a sus gobernantes y están eligiendo a nuevos. Este país se llama Islandia. Y fue igual, y no necesitaron de partidos, no necesitaron de otra cosa más que la voluntad de la gente que se cansó de vivir en un sistema donde lo único que se privilegia son las ganancias de los grandes cuerpos financieros, de los bancos, de los grandes empresarios. Y no es el único ejemplo. Hace poco todos conocimos que triunfó nuevamente Hugo Chávez en Venezuela, y ese es otro ejemplo, la experiencia de cómo ellos han ido poco a poco recuperando su petróleo, que también fue privatizado. Y hay un dato muy interesante: la deuda de México está llegando a cerca de los 200,000 millones de dólares. En Venezuela no tienen deuda, ya la pagaron con los recursos petroleros. La gente tiene casa, tiene educación, tiene salud y se está generando empleo. O sea, sí hay otras formas de hacer las cosas en los países, pero necesitamos que al frente de estos estén las personas adecuadas. Y esto no se va a lograr si no entendemos que hay que convencer a todos los ciudadanos, a toda la gente, de que es posible. Por eso, personalmente, yo no creo que todos estos esfuerzos sean en vano. Al contrario, poco a poco vamos a llegar a convencer a más gente. Tenemos que cambiar de raíz el sistema político mexicano, que es un sistema político perverso que permite que algunos vayan entrando a él y de manera casi automática empieza la corrupción, el control, y luego resulta que los de derecha piensan como los priistas, y lo peor, que muchos izquierdistas también lo hacen. Y peor aún, empiezan a actuar igual que ellos. Si no cambiamos estas reglas políticas que hay en el país va a seguir caminando en el mismo rumbo de pobreza y miseria. Por eso, este tipo de movimientos, donde nadie está obligado, donde nadie está a fuerza, donde todos venimos aquí porque creemos que debemos hacer lo que tenemos que hacer, es el único camino. Va a ser uno a uno que nos convenzamos de que con nuestra acción va a ser posible cambiar las cosas. Y por eso, compañeros, yo les invito a que no cejemos, que sigamos trabajando en este sentido y que nos preparemos aún mejor para todas las acciones en contra de la gente que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como desde la Presidencia de la República, van a seguir o intentando cometer en contra del pueblo. Por eso creo que este tipo de actos son una especie de lección para muchos mexicanos más. Es una desgracia, pero cuando se implemente la reforma laboral, mucha gente en carne propia va a empezar a padecer y va a entender que tuvo que hacer algo para que eso no sucediera. Y también tendremos enfrente otros retos: enfrentar esta reforma fiscal que la ha comentado con suficiencia Enrique Peña, para que los impuestos o los recursos que obtenga el país sea de la gente y no de la riqueza que se genera y que solamente queda en unas cuantas manos. Y también enfrentar la intención de privatizar petróleos mexicanos para entregarlo igualmente a los grupos económicos más poderosos. Pero también tenemos claro que todo este tipo de acciones
van a tener una respuesta de la gente cada vez mayor. Es una desgracia que la gente tenga que padecer este tipo de reformas para que entienda. Pero si así va a ser el camino, ni modo. Nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para impedirlo. Y si la gente tiene que padecer para que entienda, insisto, es una desgracia, pero eso también va a permitir que entiendan que no va a ser bajo este modelo político y económico que tenemos como van a cambiar las cosas. Y no necesitamos elecciones, no necesitamos representantes como los que tenemos en el Senado y en la Cámara. Necesitamos que los ciudadanos se pongan de pie y exijan sus derechos. Compañeros.